Los límites del saber científico y el constructivismo de la posmodernidad. Para comprender estas importantes corrientes del conocimiento, primero que todo quisimos dar a conocer algunas definiciones que nos ayudarán a su interpretación. Constructivismo. Es una teoría explicativa de los procesos de aprendizaje a partir de conocimientos adquiridos del resultado de la interacción con el entorno. Posmodernidad. Es un movimiento cultural occidental que surgió en la década de 1980 y se caracteriza por la crítica del racionalismo, la atención a lo formal y el eclecticismo, y la búsqueda de nuevas formas de expresión junto con la carencia de ideología y compromiso social. Históricamente, el conocimiento nace en la antigüedad. El hombre dejó de ser un recolector de frutos y un cazador de animales para convertirse en pastor y agricultor. Mediante la observación dejó de ser nómada para convertirse en sedentario. Además, por la observación pudieron asociar los movimientos de los cuerpos celestes con el tiempo y las estaciones. De esta forma, el conocimiento partió de la observación de los fenómenos naturales. Las primeras culturas que aplicaron un conocimiento considerado científico fueron los babilonios, los asirios, los egipcios y los griegos. Utilizaron técnicas para minimizar la influencia de la subjetividad en el resultado. Gracias a un método científico bien aplicado se puede realizar leyes que nos permitan conocer de manera correcta no solo lo que fue el pasado, sino también el futuro. El método científico está compuesto de varios pasos, los cuales deben aplicarse organizadamente para obtener los resultados deseados. Estos son: observación, que es básicamente la recolección previa de datos relacionados en el tema. Proposición, establece la duda que se quiere resolver o aquello que se desea estudiar. Hipótesis, es una suposición en base a investigación. Puede ser o no verdadera. Y mediante los siguientes pasos se trata de demostrar la posible validez. Experimentación. Se trata de probar la hipótesis mediante la aplicación de investigaciones válidas y objetivas. Demostración. Se analiza si esta es correcta o incorrecta, basándose en datos obtenidos durante la verificación. Conclusiones. Se indican el porqué de los resultados enunciados, las teorías que pueden seguir de ellos y el conocimiento científico que se generó mediante la aplicación correcta del método. Teniendo como base este preámbulo de cómo nace el conocimiento científico, nos adentramos al constructivismo de la posmodernidad. Este tipo de aprendizaje tiene una estrecha relación con el entorno. Es un aprendizaje cognitivo, el cual recibe la principal atención. El aprendizaje cognitivo se refiere a la interpretación y procesamiento de la información. Se relaciona con dar sentido a las cosas, lo cual implica seleccionar, interpretar y enmarcar información. Es un proceso por el cual los individuos relacionan mapas cognitivos de su entorno. Se da sentido al entorno, reconociendo los eventos que encajan con la propia experiencia, tomando como base el propio marco de referencia. El origen del constructivismo se lo puede encontrar en las posturas de Vico y Kant, planteadas ya en el siglo XVIII. Vico es un filósofo napolitano que escribió un tratado de filosofía en 1710, en el cual se sostenía que las personas elaboran explicaciones de lo que sucede en el mundo. Solo puede conocer aquello que sus estructuras cognitivas les permiten construir. En cuanto al constructivismo kantiano, considera que el ser humano solo puede conocer los fenómenos o expresiones de las cosas, por lo cual únicamente es posible acceder a un plano fenomenológico, no a la esencia de las cosas. El aprendizaje experiencial se basa en la afirmación de que el conocimiento se crea a través de la transformación provocada por la experiencia. La experiencia concreta es trasladada a una conceptualización abstracta, el cual es transmitida a través de una nueva experiencia. El ciclo de aprendizaje experiencial perfecciona el trabajo. El conocimiento constructivista es una construcción del ser humano donde cada persona percibe la realidad, la organiza y le da sentido. Existen múltiples relaciones construidas individualmente y no gobernadas por leyes naturales. Cada persona percibe la realidad de forma particular dependiendo de la capacidad física y el estado emocional que se encuentre.
así como también de sus condiciones sociales y culturales. El constructivismo es un proceso de enseñanza y aprendizaje, puesto que orienta la metodología escogida para llevarlo a cabo. En la actualidad miramos cómo este tipo de conocimiento está muy presente cuando tenemos la capacidad de interactuar de manera directa con nuestro entorno. Adquirimos un conocimiento inmediato. Es por eso que considerarnos parte de la naturaleza nos adentra a su infinita sabiduría. El constructivismo es una corriente pedagógica que brinda las herramientas a la persona para que sea capaz de construir su propio conocimiento, resultado de las experiencias anteriores obtenidas en el medio que lo rodea. La persona interpreta la información, las conductas, las actitudes o las habilidades adquiridas previamente para lograr un aprendizaje significativo, que surge al descubrir de su motivación y compromiso por aprender. El constructivismo es un paradigma ligado al desarrollo cognitivo y tiene sus raíces en la teoría de Jean Piaget, psicólogo suizo pionero del estudio del desarrollo cognitivo en etapas iniciales. Desde el punto de vista de Piaget, el conocimiento está unido a las operaciones que el sujeto realiza sobre el mundo que le rodea. Es decir, la evolución de la inteligencia resulta de la interacción entre sujeto y objeto y la realidad que conciben a raíz de dicha interacción. De acuerdo con Piaget, si el desarrollo intelectual es un proceso de cambios de estructuras, desde las más simples a las más complejas, el conocimiento es el resultado de construcciones que se modifican mediante dos procesos, el cual está la asimilación, que consiste en la incorporación al cerebro de elementos externos, y la acomodación, que se refiere al cambio de los esquemas o a la necesidad de ajustar a la nueva situación. Según el constructivismo, la ciencia no descubre realidades ya hechas, sino que construye, crea e inventa realidades. Por ello es que todo proceso de aprendizaje consiste en la asimilación de nuevos elementos y posteriormente la acomodación de estos elementos a un entorno que ya es distinto al que se concebía. Por otra parte, vemos que el constructivismo se enfoca en la construcción del conocimiento y no en la reproducción del mismo. El conocimiento se construye basándose en las experiencias propias, las estructuras mentales y aquellas creencias que se usan para interpretar objetos y eventos. La mente es instrumental y esencial al interpretar eventos, objetos y perspectivas sobre la base que es personal e individual. Nuestro punto de vista del mundo externo es diferente de persona a persona, porque cada ser humano tiene un cúmulo diferente de experiencias. Respecto al modelo constructivista, el constructivismo tiene sus raíces en la filosofía, psicología, sociología y educación. La idea central es que el aprendizaje humano se construye, que la mente de las personas elabora nuevos conocimientos a partir de la base de enseñanzas anteriores. El aprendizaje de los estudiantes debe ser activo, deben participar en actividades en lugar de permanecer de manera pasiva observando lo que se les explica. Ahora bien, los beneficios del constructivismo, aunque son múltiples las ventajas que ofrece, podemos destacar que los beneficios del modelo se basan en desarrollar las habilidades cognitivas, en asegurar aprendizajes significativos y perdurables, en fomentar el nivel de desarrollo de la persona y en tomar en cuenta los conocimientos previos. El constructivismo postmoderno considera que el cerebro no es mero recipiente donde se depositan las informaciones, sino una entidad que construye la experiencia y el conocimiento, los ordena y da forma. Este es un planteamiento netamente kantiniano por la psicología cognitiva, que también comparte este presupuesto. En las principales características del pensamiento posmoderno se cuestiona los textos. Los posmodernos también afirman que los textos históricos, literarios o de otro tipo no tienen autoridad u objetividad inherente para revelar la intención del autor, ni pueden decirnos qué sucedió en realidad. Más bien, estos textos reflejan los prejuicios, cultura y edad particulares del escritor. En giro lingüístico, el posmodernismo argumenta que el lenguaje moldea nuestro pensamiento y que no puede haber ningún pensamiento sin lenguaje, así que el lenguaje crea literalmente la verdad. La hermenéutica se refiere al arte de interpretar textos, bien sea de carácter sagrado, filosófico o literario. El término hermenéutico deriva del griego hermeneutikos, género,
El método hermenéutico corresponde a una técnica de interpretación de textos, escritos u obras artísticas en distintos ámbitos. En sus inicios, la hermenéutica fue empleada en la teología para la interpretación de la Sagrada Escritura. En gran medida, el método hermenéutico se inspira en métodos de la interpretación filosófica y la interpretación estética. Uno de sus métodos son identificación de problemas, identificación de textos relevantes, validación de textos, análisis de datos y dialéctica común. Siguiente a esto podemos decir que la hermenéutica es el arte de la explicación, traducción e interpretación de la comunicación escrita, la comunicación verbal y la comunicación no verbal. Su objetivo es aclarar todo lo que está oscuro para interpretar de manera que todo lector pueda entender exactamente lo que escribió su autor. Una de sus características generales es la lingüisticidad del ser. La realidad no es más que un conjunto errado de textos, relatos, mitos, narraciones, saberes, creencias, monumentos e instituciones heredados que fundamentan nuestro conocimiento de lo que es el mundo y el hombre. El ser es temporal e histórico. En la epistemología es situada porque depende de los marcos conceptuales más de la realidad misma. Y dichos marcos se encuentran dentro del acontecer histórico. En la hermenéutica es la adecuación situada porque toma en cuenta la persona que emite un juicio verdadero dentro de una situación o horizonte hermenéutico. La hermenéutica hace referencia al arte de la interpretación de un texto, ya sea de carácter sagrado, filosófico, histórico, jurídico o literario, donde se pretende encontrar el verdadero significado de las palabras. Por lo tanto, es aquel que se dedica a interpretar y desvelar el sentido de los mensajes, haciendo que su comprensión sea posible y todo malentendido evitado, favoreciendo su adecuada función normativa. Este concepto se remonta con la simbología del dios griego Hermes, el hijo de Zeus y Maya, el encargado de mediar entre los dioses o entre estos y los hombres. El término hermenéutica desde la antigüedad fue pronunciado inicialmente por Aristóteles, donde extendía un análisis de los juicios y las proposiciones. Es por ello que se habla de un intento de interpretación o analizar el verdadero contexto de las palabras. Haciendo un breve contexto histórico de las diferentes posturas acerca de esta terminología por diferentes autores, inicialmente Friedrich, teólogo protestante alemán, trata de interpretar textos sagrados, dándole un significado independientemente de la subjetividad, es decir, una interpretación alejada de argumentos propiamente de la ideología de un determinado sujeto. Este también elabora una teoría general de la comprensión, independientemente de la teología y de otros ámbitos específicos de la aplicación. Luego se presenta Bruno, un filósofo, matemático y poeta italiano, quien se interesó por interpretar escritos sobre la conformación del universo y la teología usando escritos de Santo Tomás de Aquino, dedicándose básicamente a la interpretación de los textos clásicos para tratar de recuperar el sentido original de estos mismos, ya que a lo largo de la historia existen diferentes análisis que tratan de cambiar el significado original de ciertas palabras. Heidegger decía que la hermenéutica es el arte o la técnica de comprender las condiciones bajo las que es posible la comprensión de las manifestaciones de la vida. La hermenéutica empieza pausadamente y progresivamente a surgir como disciplina en particular, estrechamente ligada a sus inicios al estudio de los textos sagrados, la Biblia, los saberes como la gramática, la lógica y la retórica. Luego se aplicó la literatura clásica grecolatina, configurando entonces como una disciplina de carácter filosófico, y después en el ámbito de la jurisprudencia, donde existía una relación sistemática de la ley y su aplicación. Es decir, el juez tiene que realizar una interpretación de la ley antigua o la ley del pasado para aplicarla en situaciones jurídicas, considerando las circunstancias históricas. Es allí donde se refleja el proceso del surgimiento del derecho moderno a través del derecho romano. Características de la hermenéutica. La lingüisticidad del ser.
La realidad no es más que un conjunto heredado de textos, relatos, mitos, narraciones, saberes, creencias, monumentos e instituciones que fundamentan el conocimiento de lo que es el mundo y el hombre. El ser humano por naturaleza es interpretativo. El mundo y lo que en él acontece, incluido el hombre, no puede ser pensado como una cosa que se encuentra frente a nosotros, sino como nuestra propia ubicación, el lugar donde habitamos y desde que comprendemos el mundo. El ser es temporal e histórico. El mundo no puede ser pensado como algo fijo o estático, sino continuamente fluyente. La realidad siempre remite un proceso a un desarrollo en el tiempo, un proyecto que nos ha sido transmitido y que nosotros retomamos. Por ello, entender el mundo es tomar conciencia histórica que se produce entre las tradiciones y la distancia que se da entre ellas, como parte de una determinada realidad histórica y procesal. Nuestra visión del mundo siempre será parcial, relativa y contingente. Precomprensión y el círculo hermenéutico. El círculo hermenéutico es infinito. No hay una verdad absoluta, sino que la hermenéutica expresa su propia verdad. El hecho de que no solo los sujetos de conocimiento sean históricos, sino también el hombre mismo lo sea, nos impide valorar neutralmente la realidad. No existe un saber objetivo, transparente ni desinteresado sobre el mundo. Tampoco el ser humano es un espectador imparcial de los fenómenos. Antes bien, cualquier conocimiento de las cosas viene mediado por una serie de prejuicios, expectativas y presupuestos recibido por la tradición que determina y orienta y limita nuestra comprensión. Imposibilidad de un conocimiento exhaustivo y totalitario de la realidad. Dado que el ser es lenguaje y es tiempo, y puesto que el hombre como ser en el mundo está inmerso en el cual pretende darse cuenta, se hace imposible un conocimiento totalitario, objetivo y sistemático del mundo. La pretensión de verdad de la hermenéutica es radicalmente distinta a la de la ciencia. La verdad solo puede ser parcial, transitoria y relativa, características que surgen de la pertenencia del sujeto al ámbito de lo interpretable y de la individualidad, como cada ente singular, entendiendo esto también por el hombre mismo. Precisamente, Gadamer afirma que la historicidad del ser consiste en no poder observarse una autotransparencia. Y por último, tenemos la interpretación como ejercicio de la sospecha o restauración del sentido. Para Paul, la hermenéutica es una filosofía reflexiva que da al darse cuenta del conflicto entre diferentes interpretaciones de los símbolos del lenguaje. Representantes de la hermenéutica. Los representantes que mayor influencia tuvieron en este tema fueron Friedrich, que propuso que mediante la sistematización de este elemento era viable acceder a un entendimiento que estuviera consciente de los prodigios de las ciencias humanas. Este lo propuso como alternativa a la corriente positivista, que decía que el conocimiento del mundo se agotaba en la objetividad y en la exposición de las leyes naturales, con las que se podía dar una explicación sobre los sucesos del universo. La hermenéutica general de este representante concedía la comprensión como una destreza, en la que la acción de comprender se genera de forma inversa al acto del habla, mientras que en el acto del habla se piensa algo y luego se manifiesta una palabra. En el acto de comprender debe partirse de la palabra para llegar a lo pensado, y esta misma se dedica a la comprensión del lenguaje. Paul, 1913-2005, filósofo y antropólogo francés conocido por su intento de combinar la descripción fenomenológica con la interpretación hermenéutica. Martin Heidegger introduce nuevos caminos en la hermenéutica al dejar de considerarla únicamente como un modo de comprensión del espíritu de otras épocas y pensarla como un modo fundamental de situarse el ser humano en el mundo. Existir es comprender. De esta forma cambia el foco de la hermenéutica desde la interpretación a la comprensión existencial. Wilhelm, 1833-1911, filósofo, historiador, sociólogo, psicólogo y estudioso de la hermenéutica. Estudió las interpretaciones y los significados de los textos de origen alemán. Comenzó el estudio de la hermenéutica inspirado por los trabajos de Friedrich, autor ya olvidado en aquella época. Ambos forman parte del movimiento romántico alemán. Este puede ser considerado como un tipo empirista, sin embargo,
Sus trabajos empíricos no son exactamente iguales a los empiristas ingleses en lo que respecta a los propuestos epistemológicos. Gadamer, 1900 a 2002. Es el fundador de la escuela hermenéutica. Sostenía que la interpretación debe evitar la arbitrariedad y las limitaciones surgidas en los ámbitos mentales, centrando su mirada en las cosas mismas y en los textos. Afirma que siempre que nos acercamos a un texto lo hacemos desde un proyecto, con alguna idea de lo que allí se dice. El conocimiento humano es aquella información que creemos cierta y para lo que tenemos justificación y evidencia. El entendimiento de cómo adquirimos el conocimiento y ser conscientes de las limitaciones de la comprensión humana son fundamentales para el razonamiento lógico. Todo esto viene determinado por nuestra comprensión de la naturaleza y de la verdad por las últimas fuentes del conocimiento. Para los racionalistas, la verdad se llega a través de la razón, corriendo el riesgo de confundir la verdad con las apariencias mundanas. Para los empíricos, esta afirmación no es correcta y defienden que la verdad se alcanza a través de los sentidos, observando el mundo que nos rodea con el fin de llegar a la hipótesis que nos permitan llegar a dichas afirmaciones. Immanuel Kant afirmó que el modo en que experimentamos la realidad no es únicamente a través de la razón o de los sentidos, sino de la estructura de nuestra mente. Nuestra mente debe tener la capacidad necesaria para dar sentido a la información que le llega al exterior. Muchos neurólogos, al igual que Kant, dicen que no vemos la realidad directamente como es, sino por el contrario, nuestra mente proporciona la estructura y reglas para procesar la información que recibe. Es decir, interpretamos nuestras experiencias en lugar de percibir el mundo tal y como es. Aunque nuestra mente nos ayude a dar sentido al mundo, también nos limita. Debido a la estructura de nuestra mente, somos propensos de ciertos errores cognitivos y de percepción. Pensar críticamente requiere ser consciente de nuestras destrezas y limitaciones, y de que nos esforzamos por mejorar nuestro estilo de cuestionarnos las cosas y entender el mundo. Dado que tener una completa certeza es casi siempre un objetivo imposible, necesitamos aprender cómo valorar evidencias y estar pendientes a múltiples perspectivas. Para aprobar o desaprobar un punto de vista, utilizamos las evidencias y con esto apoyar nuestras creencias. Las habilidades analíticas son fundamentales para evaluar una argumentación. Debemos asegurarnos que la evidencia en que apoyamos nuestro análisis es completa y correcta. Pueden apoyarse en información de otras fuentes o de experiencias directas. Es razonable utilizar la experiencia personal como una evidencia creíble para una afirmación si no se contradice con otras evidencias. Igualmente, si la información contradice nuestra experiencia, tenemos una buena razón para dudar de esa información. Aprender cómo valoramos la credibilidad de una evidencia es una habilidad clave para pensar críticamente. Pensar críticamente requiere valorar la precisión de nuestra experiencia. De este modo, las experiencias sensoriales no son infalibles y esas memorias no son tan estables y tienden a variar según su perspectiva. Un estudio realizado 4 años después de la explosión del Challenger en 1986 se descubrió que muchos de los testigos modificaron notablemente sus memorias sobre el desastre de la nave, hasta el punto de imaginar cosas que nunca sucedieron. Al igual que el lenguaje también puede alterar memorias. El poder de la palabra para alterar nuestra realidad queda ilustrado por el modo en que las preguntas dirigidas pueden alterar la percepción de los testigos sobre un hecho. Somos tan sugestionables que podemos alterar sin darnos cuenta nuestra memoria. Puedo incluso recordar eventos que nunca sucedieron, llamando a esto memorias falsas, siendo más frecuente en personas que no piensan críticamente sobre su memoria, sino que aceptan sin dudarlo. Estar atentos y analizar eventos cuando suceden y estar alerta por las incongruencias en nuestra memoria contribuyen a que disminuya la probabilidad de caer en memorias falsas o distorsionadas. Investigar de forma científica es sistematizar el pensamiento y las acciones para alcanzar un objetivo. Es decir, es el equilibrio entre la aplicación de normas más o menos estrictas, determinadas por un método que son combinadas con lo original o lo creativo que puede llegar a ser el investigador. La investigación científica busca construir planteamientos respaldados por el conocimiento ya existente, que luego deberán ser puestos a prueba mediante ciertas reglas y el uso de instrumentos de recolección de información, para que dichas propuestas sean consideradas como válidas. La disciplina que estudia el conocimiento es la epistemología y tiene su origen en la antigua Grecia y proviene del término episteme, que significa conocimiento verdadero.
En la tradición filosófica europea se le conoce como teoría del conocimiento y se le puede definir como la reflexión del conocimiento humano, sus límites, sus posibilidades, las condiciones en las que surge el conocimiento y sus relaciones con otras experiencias humanas. Es importante aclarar que todas las personas tenemos una epistemología, es decir, que todos tenemos criterios y reglas lógicas de pensamiento para distinguir lo que consideramos creíble de lo que no aceptamos como posible. Por lo tanto, todo conocimiento científico tiene un fundamento epistemológico basado en reglas y criterios, desarrollada con el avance de la ciencia y que permite aceptarlo como válido o rechazarlo por considerar que hubo errores en la forma que se obtuvo.